le vamos a hablar sobre el videoconversatorio en relación a los extenuantes, los eximientes y los agravantes, así como también otras terminologías generadas para derecho penal. Siempre nos hemos preguntado, y ahora más acerca de qué exactamente de los casos que se ha cometido un delito para eludir este tipo de responsabilidad. Entre una de las circunstancias más atenuantes, en este caso en el día de hoy que trataremos, es de explicar de manera muy sencilla y cercana lo que son las diferencias entre las figuras jurídicas que no han habituado un lenguaje jurídico y a su vez las circunstancias modificativas que en la responsabilidad penal, los eximinentes, atenuantes y agravantes. Inclusive les recomiendo el libro de Prevención y Seguridad de cómo combatir un delito, en donde habla mucho sobre lo que son los eximinentes. Inclusive estaba leyendo sobre los eximinentes putativos, sobre la creencia de la causa justificativa, en donde da el cumplimiento del deber, el ejercicio legítimo de derechos, la autoridad, el oficio cargo, el estado de necesidad y la defensa de personas y derechos. En concreto, en nuestra normativa contempla como causa de eximinente 1. Cualquier anomalía o alteración psíquica, el hallarse bajo intoxicación, el sufrir graves alteraciones, el que obra en defensa de la persona, evitar un mal propio o ajeno. También tenemos el que actúa impulsado por miedo, entre otros de los eximinentes tenemos el obrar en el cumplimiento de un deber. En relación a los atenuantes, es más que todo la circunstancia que reduce o aminora la responsabilidad penal. Entre las más destacadas tenemos el hecho de confesar la infracción a las autoridades. También se contempla entre esas atenuantes el reparar o disminuir el daño causado por el delito, el haber colaborado en la investigación del hecho, inclusive el haber establecido ante el comicio de juicio oral tantas medidas eficaces para prevenir o disminuir esos delitos. Cuando se dan este tipo de delitos, además de estar los eximinentes, los agravantes y los atenuantes, el agravante es distinto puesto que estas son unas circunstancias modificativas que aumenta el grado de responsabilidad de aquel que comete este delito. En su perspectiva o características que mejor se acrecentan es el hecho de la alevosía, que eso lo vamos a hablar a medida de que se dé el video. También tenemos otras causales, como es el ejecutar el hecho con abuso de superioridad, aprovechándose de las circunstancias, el ejecutar el hecho mediante la recompensa o promesa, el cometer el delito por motivos racistas, el aumentar de manera deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, el obrar con abuso de confianza, el prevalerse de carácter público que tenga el culpable y sobre todo el de ser reincidente. Me gustaría mencionar que cuando en los módulos anteriores de Derecho Penal se hablaban muchos casos en donde se tenía que colocar la culpabilidad, la acción, que eran las normativas por el cual se daba un delito, los artículos que establecían el tipo de culpabilidad o se daba la cuantificación del hecho, pues muchas de ellas eran agravantes y otras de ellas eran atenuantes. O sea, eso dependía del tipo de caso que se estaba prevaleciendo para ese entonces. Bueno, yo pienso que tu investigación está muy bien fundamentada, estás muy en lo cierto, pero es necesario acotar a tu explicación que en derecho penal las atenuantes son las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal que moderan la pena señalada para un delito. También es importante acotar que las circunstancias que modifican la responsabilidad que se contrae al cometer un delito contribuyen a medir de forma adecuada la pena que extinguirá esta responsabilidad. La existencia de una infracción penal depende de la presencia de todas las características que componen el tipo penal, pero el presupuesto generador de la pena no se agota en las características que fundamentan la responsabilidad criminal, puesto que en el hecho delictivo o a su alrededor pueden aparecer otros factores que delimiten la gravedad de la pena, siendo los atenuantes uno de estos factores modificativos, que es de lo que ya tú vienes hablando, ¿verdad? Los ordenamientos jurídicos frecuentemente conceden arbitrio judicial para la apreciación de las circunstancias atenuantes. Las atenuantes en el derecho penal. El Código Penal de España regula estas circunstancias en el artículo 21 al considerar atenuantes las siguientes.
causas exminentes incompletas, grave adicción a drogas u otras sustancias previstas en la ley, arrebato, obcecación u estado pasional semejante, confesión o arrepentimiento, reparación del daño causado, dilaciones extraordinarias o indebidas, circunstancias análogas. Existen también atenuantes comunes a todos estos hechos delictivos o particulares, en algunos de ellos el parentesco. Puede tener efectos atenuantes según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito de que se trata. El catálogo de atenuantes ha venido reduciéndose en el derecho español. La reforma penal de 1983 reconocía 10 atenuantes, mientras que el Código de 1995 los redujo, al hacer desaparecer los atenuantes de minoría relativa de edad, embriaguez y preterintencionalidad, mientras que introdujo al atenuante de adicciones a drogas y desdobló el tradicional atenuante de arrepentimiento espontáneo por la confesión y la reparación del daño causado. También el código, compañera, también el código regula. No importa, no es una conversación. En una conversación, se cayó el teléfono, profesor. Regula también la eficacia de las atenuantes en la determinación de la pena. La estimación de una eximinente incompleta implica la imposición de la pena inferior en 1 o 2 grados a la señalada por la ley para el delito apreciado. La apreciación de 2 o más atenuantes, la estimación de 1 o más atenuantes con algunas o varias agravantes. A ver qué también tenemos por acá. En derecho penal, los agravantes son circunstancias accidentales del delito que pueden ocurrir o no en derecho delictivo. Por si lo hacen, se unen de forma inseparable a los elementos esenciales. Por otra parte, también tenemos que las circunstancias agravantes pueden ser de carácter personal, de carácter objetivo, y la valoración de la gravedad del delito para fijar la pena es variada según los sistemas jurídicos en algunos casos o algunos países. Se fija en un catálogo de circunstancias tasadas que tratan de evitar la arbitrariedad judicial. Bueno, Jorge, yo creo que en lo que tú hablas es bueno enfocar el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, donde habla sobre la apreciación de las pruebas. Porque para que se den todos esos eximinentes, atenuantes y agravantes, yo creo que primero hay que hacer la apreciación de las pruebas. Y en el artículo 22 se aprecia o reza lo siguiente: las pruebas se apreciarán por el tribunal según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. Esto en base al Código Orgánico Procesal Penal venezolano. Porque claro, se enfoca aquí mucho en lo que es la parte de otros estados. Sin embargo, tenemos que enfocarnos más que todo en la área, o sea, en lo que nosotros estamos en Venezuela. Claro está que dentro de esas penas o delitos o seguridad penales, entre esas agravantes, como lo dije anteriormente, estaba la alevosía. Y la alevosía no es más que cuando un culpable comete cualquiera de los delitos empleando la ejecución de los medios, modo o forma que tienen directa o específicamente a asegurarlo, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido. Entre otros de las causales o circunstancias de estas agravantes tenemos el ensañamiento, que no es más que aumentarla deliberadamente e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a esta padecimientos innecesarios para la ejecución de este delito. Tal es el caso del abuso de confianza. Y otro de los casos que es donde más ahorita se han enfocado mucho con lo de las penas, cuando reinciden en ese delito nuevamente esa persona. Y esto significa que una vez reincidido, al delinquir, el culpable haya sido condenado anteriormente o ejecutado anteriormente a un delito, comprimido del mismo título del código, siempre sea la misma naturaleza. Esto en base a la misma naturaleza de la reincidencia. Ahora bien, me gustaría señalar algo e interpretar en cuanto a las circunstancias del principio de inherencia, que dice que de la forma de parte del delito importante es inherente cuando al ser mismo tiempo apreciado por circunstancias. Otro tipo de principio de la naturaleza en las circunstancias debido en el artículo 65 del Código Penal. Si nos vamos al artículo 65 del Código Penal, el mismo reza lo siguiente.
35. Sí, lo que cae. En la competencia del Tribunal Mixto del conocimiento de las causas por los delitos cuya pena sea mayor de 4 años en su límite máximo. Aquí habla más que todo es de la cuantificación del delito, que esto fue visto en el módulo 4 en cuanto a la cuantificación, pero esto depende de una dosimetría que solamente el juez es el que lo maneja. Claro está que cuando se dieron en los casos que nos brindaron a nosotros, tanto en el módulo 2, 3, que nos correspondía a la cuantificación, pues hubo muchas dudas, porque una cosa es lo que diga de la fórmula del límite mayor y el límite menor. Sin embargo, quien da la dosimetría como tal es el juez. Claro. Entonces, se puede mencionar que los atenuantes en las leyes penales señalan algunas causas que disminuyen la responsabilidad criminal, pero no la anulan totalmente. Ahora bien, un concepto en cuanto a las causas generales de atenuación de responsabilidad penal. Podemos decir que son aquellas que en alguna medida dan lugar a la reducción de la pena normalmente aplicable a la clasificación en atenuantes. La primera es eximientes legales incompletas. En el sistema venezolano vigente, de acuerdo al código, son las siguientes: la enfermedad mental insuficiente, prevista en el artículo 63 del Código Penal venezolano vigente, pero en ello cuando una persona semi-enferma mental, semi-enojada, se realiza un delito y se aplica la sanción penal reducida, en comparación a que se explicaría a la persona normal por la comisión del mismo delito. En ciertos casos, la perturbación mental deriva de la embriaguez, consagrada en la regla tercera, quinta del artículo 64 del Código Penal venezolano vigente. El exceso de la causa de la justificación, consagrado en el artículo 66 del Código Penal vigente. Y hay el exceso de las causas de justificación cuando, existiendo la legitimidad inicial de la acción, sin embargo, el agente sobrepasa los límites establecidos en la ley penal. Excusas legales de los atenuantes. Además de las eximientes legales incompletas, hallamos excusas legales de atenuación. O sea, la palabra atenuante legalmente es una disminución prácticamente que del crimen, Claro. porque atenuante puede decir que es el antónimo de agravante. Agravante es el aumento y atenuante es la disminución. O sea, no sé si ustedes Sí, están sí, comprendiendo. Sí, claro porque que sí. inclusive, Es cuando la te digo de antónimo, los pues. casos que nos mandaba el profesor en los diferentes módulos, él establecía cuál era el delito, pero cuando nos correspondía la cuantificación, si eran muchos delitos, se daba el límite máximo y el mínimo, y de ahí es donde se daba que si era a partir de tantos años, pero si él no era reincidente, el delito era mínimo, pero si era reincidente se colocaba inclusive hasta la máxima penalización, cuando era reincidente. Entonces por eso es que dice eximiente, agravante y atenuante. Tomando en consideración que atenuante puedo bajar porque puede ser que la persona tenga, Una no enfermedad sé, mental, se emborrachó, exacto, se no hay un emborrachó, índice de culpabilidad. anda en efecto de la droga. Ajá, o sea, hay un atenuante, pero agravante, sobre todo más cuando la persona Sí. reincide nuevamente. Bueno, menciónalas, ¿no? Bueno, Lo puedes mencionar, inclusive Claro. cuáles fueron las causas. en tal sentido, las circunstancias atenuantes indefinidas o indeterminadas están consagradas en el artículo 4 del artículo 74 del Código Penal venezolano vigente y se denominan indefinidas o indeterminadas porque las enumera formalmente el Código Penal venezolano vigente. Los atenuantes estas son: 1. La buena conducta predelictual del reo, la condición femenina, la falta de educación y la falta de instrucción, la pobreza, cuando no llega la miseria, porque si llega la miseria no es atenuante, la responsabilidad penal, sino el eximiente. ¿Qué nos puedes explicar de eso, Yolimar? Bueno, que lo que estás diciendo ahora. Bueno, a mí me causó eso de que femenina, o sea, Sí, porque o sea, para me mí, causó ruido. para mí, o sea, el hecho de que sea femenina no quiere decir No, que sea claro. 100% atenuante o Para que se exima de una pena. Ajá, se exima de O sea, una pena, claro. Ahora, si me dices que el acusado tiene algún impedimento físico o alguna enfermedad mental, pudiera ser que Claro. cometió delito porque tiene alguna enfermedad mental Ajá. y sea atenuante, pero La condición femenina. desde mi está punto de como vista, que que sea femenina no me parece parece tampoco. No.
No. Aquí la quinta me dice que el consentido del ofendido, la circunstancia del atenuante especial, vamos a ver qué nos dice esta. No está prevista en la parte general del libro 1, sino en la parte especial del libro 2, y solo se refiere a la aplicabilidad de varios tipos legales. No se estudian por tanto el curso, por tanto el mismo solo se refiere a la parte general, sino estudian el curso y trata sobre las partes especiales. A medida que se vayan estudiando los diversos tipos legales donde se rigen estas atenuantes especiales. Causas de la mitigación de la pena. Vamos a ver cuáles son las causas. Son dos. La ancianidad, que son de 75 años. Bueno, ya que uno cumple 75 años puede hacer lo que le ponga. No necesariamente. Claro, ese es un atenuante. Le toca nada más la azulita del Código Penal venezolano vigente. Y las condiciones femeninas, lo que Y estamos sigue. hablando. Vuelve con el tema de la Ajá, de femenina. la femenina. Es Bueno, lo como- que pasa es que por ser dama tienen alguna consideración. Pero la Igualito consideración cometió un supongo- delito. Claro, que igualito está cometiendo un delito. Sí. Claro. O sea, por el género, más que todo por el género. Sí. Si tú eres caballero, entonces La pena es la pena es mayor sí, y la si eres pena es mayor. femenina es menor. Bueno, Ajá. fíjate, algo Jorge, que... aquí está un preámbulo que está pues, Y la de la enfermedad mental insuficiente sí, es cierto, sí. también puede ser un agravante. Ese sí, sobre todo. Perfecto, materia penal. vamos a hacer lectura aquí de un párrafo que es muy difícil también, te poco leer y también aprendérsela. Pues. Sí. En cuanto al agravante en materia de penal, este es el delito que presenta a veces totales caracteres que revelan mayor culpabilidad, perversidad y delincuencia, y su gravedad excede en el término del medio de la ley considerando como tipo. Esta circunstancia se llama agravante, que es lo que estamos hablando, Sí, que es aumentar claro. La el pena. delito por el... Le aumentan la pena por el delito causado. Exactamente. Bueno, claro está también que las circunstancias agravantes de todo hecho punible podemos mencionar la siguiente. Las tenemos por acá. Ejecutarlo con alevosía, ¿verdad? Hay alevosía cuando el culpable obra a traición o sobre seguro, es decir, hay alevosía cuando un agente no asume ninguna clase de riesgo en la perpetración de un delito determinado, ni da por tanto ninguna posibilidad de defensa al sujeto pasivo, por ejemplo, atacar a un ciego o a un niño. Obviamente tiene toda la razón, está hecho con alevosía, o te está atacando a traición o estás atacando a alguien que tenga algún impedimento, ya está hecho con alevosía. El otro pudiera ser ejecutarlo mediante un precio, recompensa o promesa. No es menester que el agente haya recibido la recompensa, que te hayan pagado porque vayas a hacer ese delito. El otro pudiera ser cometerlo por medio de inundación, incendio, veneno, explosión, variamiento de nave, avería causada a propósito, descarrilamiento, entre otras. Otra causa pudiera ser aumentar deliberadamente el mal hecho, causando otros males innecesarios para su ejecución. Esta circunstancia agravante genérica recibe el nombre de ensañamiento, que consiste, como lo indica este ordinal, en aumentar el mal del hecho, creando otros males innecesarios. Por ejemplo, A se propone a matar B. Un ejemplo, una persona se propone a matar a otra persona, pero en lugar de matarlo de un tiro, le saca un ojo. Luego le corta un brazo, le puede cortar una pierna, hasta que finalmente le quita la vida. Hay una especie de perversidad, ¿verdad?, del sujeto activo que demuestra el sadismo y la peligrosidad de este sujeto. Entonces, aumenta deliberadamente el mal del hecho. Ajá. La otra causa pudiera ser obrar con premeditación conocida. Hay premeditación cuando el agente actúa con frialdad de ánimo, lo que le permite escoger con cuidado las ocasiones y los medios más adecuados, más idóneos para la perpetración del delito, por lo que es muy probable, en vista de esa frialdad, que efectivamente logre consumarlo, pero obviamente va a lograr consumarlo. En su mayoría de los casos logra consumarlo porque todo está planificado, como se diría, todo fríamente calculado. Bueno, me gustaría agregar a esos hechos que estás nombrando, Jorge, el hecho de emplear la astucia, el fraude y sobre todo el disfraz. Entre otros que vi aquí necesario resaltar fue el abusar de la superioridad del sexo,
cuando hablaban ahora de la condición de género, entonces quiere decir que este es uno que debe estar acorde a ello cuando dice abusar de la superioridad del sexo, de la fuerza, del arma, o sea, de hacer uso de armas, el emplear cualquier otro medio que debilite la defensa del ofendido, y uno que es muy importante es cuando se obra con abuso de confianza. Esto permite cometer un hecho de aprovechamiento como el naufragio, el incendio, otros tipos de agravantes que son necesarios para poder actuar. Ok, seguimos por acá. ¿Qué tienes para... ¿Qué tiene nuestro compañero Urle que decir en base acotar en a estos base hechos a lo punibles? que dijo nuestra compañera yo? Está muy buena tu explicación, Yoli, está muy entendida, pero ahora Muy bueno. esa la digerí, pero totalmente. Échanos el cuento, Urle. No, estoy viendo aquí, suena tan bonito, concurso del delito. ¿Cómo es que no quiere decir concurso del delito? Ahora el concurso del delito cuando un mismo hecho es constituido por dos o más delitos, o cuando varios hechos cometidos por sí misma, por una sola persona que vive varios delitos, siempre que ninguno haya tenido lugar tras la existencia del condenado por alguno de ellos. Por último, recibe el nombre del concurso medial aquel concurso real en el que uno de los delitos es medido necesario para cometer otro. O sea, un concurso del delito más o menos un concepto de esta lectura que yo hice, que es un concurso del delito. Hay otros agravantes que también me gustaría mencionar y creo que también son oportunos, ¿verdad? De los hechos punibles está el ejecutarlo con armas, o en unión de otras personas que aseguran o proporcionan la impunidad. Ejecutarlo en despoblado o de noche también pudiera ser, o sea, lo estás haciendo de noche o en la oscuridad, o sea, también pudiera ser como, ejecutarlo en desprecio o en ofensa de la autoridad pública, ejecutarlo con ofensas o desprecio del respeto, ejecutarlo con escalamiento. Hay escalamiento cuando se entra por vía que no es la destinada al efecto. Este término no significa que se escale, pudiese inclusive descender, como por ejemplo, entrar por una cloaca y, o sea, que no entres por la puerta principal de la casa y cometiste el delito por ahí, sino que entraste por otro lado. Ejecutarla con rompimiento de pared, techo o previamente con una fractura. Se puede hacer a la fuerza, una ruptura, una descomposición, una demolición, algo así. Ser el agraviado cónyuge del ofensor. Eso es muy importante. Claro, me he percatado que son muchas las características que dan de los atenuantes y de los agravantes. Pero también están solicitando dentro de este video conversatorio lo que es un inter criminis, que es lo que te corresponde aquí. Me gustaría que lo leas para ir avanzando en la temática. Okay. Que lo leas eso. El inter criminis. Sobre este aspecto, el delito es un fenómeno psíquico-físico, ya que puede surgir en la mente del autor. Se exterioriza a través de la ejecución de una acción que puede producir un resultado. Este camino que sigue el delito se llama criminis, que va desde la idea delictiva hasta la consumación del delito, trayecto en el que pueden distinguirse varios momentos. El intercriminis es la locución latina, que significa camino del delito, utilizada en derecho penal para referirse al proceso de desarrollo del delito. Es decir, las etapas que posee desde el momento en que se idea la comisión de un delito hasta que se consuma. Por lo tanto, el intercriminis es un desarrollo dogmático creado por la doctrina jurídica, con idea de diferenciar cada fase del proceso, cada fase, asignando a cada etapa un grado de consumación que permita luego aplicar las diferentes penas. Ok, a esto también vamos a anexar lo que es la tentativa del delito, que en el artículo 80 del Código Penal, cuando tú vas aquí, bajándolo ahí. En cuanto a la tentativa de delito, en el artículo 80 del Código Penal establece en su cabezamiento que son punibles además el delito consumado y la falta de tentativa de delito y el delito frustrado.
Cuando hablo de estos elementos de la tentativa del delito, voy a enfocarme a lo que es la tentativa impedida, a lo que es también la tentativa abandonada y lo que es la tentativa calificada. Cada una de ellas se especifica en diferentes artículos del Código Penal, iniciándose del artículo 80. 81. Ajá, 81 y así sucesivamente en base al Código Penal, donde habla los ejemplos, dice reza específicamente qué significa cada una de las diferentes tentativas y por ende los preparatorios o los casos, en este caso, que se fundamentan. Ule, pero estoy viendo aquí algo que te corresponde sobre que la frustración del delito y elementos del delito frustrado. ¿Qué opinas tú en relación a eso? Y los elementos del delito frustrado. Página 12. Vamos para eso. Yo te puedo hablar un poquito de lo que es la frustración. Ajá. Y Jorge que te hable de lo que serían, cuáles son entonces los elementos Eso, del los delito elementos frustrado. del delito frustrado. Vale, La última parte del artículo 80, que es lo que vienes hablando, Sí, y del también está artículo estipulado en el artículo 81 del Código Penal, da el concepto del delito frustrado en los siguientes términos. Hay delito frustrado cuando alguien ha realizado con el objeto de cometer un delito, como todo lo que es necesario para consumarlo, y sin embargo no lo ha logrado por circunstancias independientes de su voluntad. Eso me recuerda casi que la primera clase que estamos con el profesor Yolma, que nos estuvo explicando de cuando había todo el móvil para hacer el delito y era frustración del delito. ¿Sí te acuerdas? ¿Conociste cuáles son entonces los elementos del delito? Aquí está el tentativa del delito. Que habla, ¿cuáles son Tentativa los abandonada, del delito tentativa frustrado? calificada. Ajá. ¿Cuáles son? La frustración del delito y el elemento del delito frustrado. Pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son los elementos del delito? Solamente nómbralo. Para hacer un... Que es el agente que tenga intención delictiva, consumar un delito. ¿Cuáles son entonces los elementos del delito frustrado? ¿Cuáles son los elementos? Primero, que el agente tenga la intención delictiva. Que el agente emplee medios idóneos y medios apropiados con la intención de perpetrar el delito. Que el delito frustrado, el agente ha hecho todo lo que era el menester para consumar el delito. Sin embargo, no ha logrado con la consumación por causa de circunstancias independientes de la voluntad. El delito imposible. Yo creo que el nombre lo dice. Existe el delito imposible cuando el agente tiene la intención de cometer un delito y sin embargo no se consume el delito por alguno de estos motivos. 32. ¿Ya? ¿Cuántos minutos? 27, 25. Ajá. Y las teorías relativas, Yoli, ¿tiene teorías relativas a la puntualidad, punibilidad? Lo que podemos hacer es lo siguiente, eso en cuanto a las tentativas. Claro, existe en teoría, pero para cerrar ya un poco lo que es este conversatorio en cuanto a los atenuantes y gravantes y todo lo demás, es bueno hablar sobre lo que es la coauditoría. Coautoría, perdón. Coautoría. Que viene siendo cuando, existen diferentes tipos de, el momento que la persona va a cometer un delito, ya sea por coauditoría, material o impropia, o por complicidad, que es la que viene estableciéndose aquí. Sobre el cómplice. Ok, sí, también está la figura del cómplice, Exacto. Que está a la luz del artículo 30 del Código Penal, Ajá. ley 500, cómplice es quien contribuye en la realización de una conducta antijurídica o presta ayuda posterior por concierto previo o concomitante en la misma. Bueno, esto es parte de todo el conversatorio. Una pequeña síntesis. Una pequeña síntesis, ¿verdad? De los diferentes elementos, agravante, eminente, coauditoría, complicidad propia, impropia, concurso ideal, tipos de concursos de delito. Concursos de delito. Pero, sí, como le dije anteriormente, le recomiendo este libro de prevención y seguridad, de cómo combatir el delito, donde habla todos los diferentes casos, da ejemplificaciones y establece una metodología de estudio ante un caso X y te explica la acción, la complicidad, la publicidad y la cuantificación de la misma. Gracias por Muchas gracias por la atención. Vale. Ahora sí nos vamos a tomar el cafecito.